Muy buenas, encantada de tenerte por aquí. Yo soy Elena y ve lo que tengo acá. Son unos corazones de chocolate, pero ¿de qué están rellenos? Bueno, pues hoy te voy a enseñar varias opciones para que los hagas para vender o para regalar. Vamos a ver, San Valentín es la fecha ideal para vender postres y estos corazones están ideales para esta temporada. Entonces, paso número 1 es fundir el chocolate. Yo lo hago en microondas en intervalos de 10 en 10 segundos. Lo voy removiendo entre cada intervalo hasta que quede así de fluido. La cantidad de chocolate depende del número de corazones que vayas a hacer y compra chocolate para repostería. Hay diferentes marcas y presentaciones. Por ejemplo, este viene así en formato de gotas y este otro es como presentación Candy Melts. Yo prefiero comprarlos ya así de colores, aunque si tú quieres puedes usar 100% chocolate. Los encuentras como chocolate sucedáneo en tiendas de repostería o también los puedes comprar por internet, y para fundirlos sigue las instrucciones de cada fabricante. Paso número 2, poner el chocolate en nuestros moldes. Necesitas moldes de silicona como estos o también hay algunos que son de acetato. Igual los vas a encontrar en tiendas de repostería y si no los encuentras también tienes la opción de comprarlos de forma segura por internet. En la descripción del video te compartí los enlaces de donde yo compré los míos. Aplica el chocolate con un pincel o con una cuchara asegurándote de cubrir por todos lados. Este tipo de moldes no es necesario engrasarlos, es un material bastante flexible que te va a permitir desprender tu pieza de chocolate con mucha facilidad. Sin embargo, si apenas vas a comprar un molde, asegúrate que tenga como un recubrimiento satinado, es decir, que se vea brilloso por la parte de adentro del molde, porque parte de ese brillo es lo que se transfiere hacia tu chocolate. No es igual que un molde de policarbonato, que salen súper brillantes los chocolates o los bombones, pero sí que es verdad que es un molde bastante resistente y que te puede dar muy buenos resultados si atiendes este detalle. Cuando termines de poner la primera capa de chocolate, deja que se seque. Si está haciendo frío puedes hacerlo a temperatura ambiente y si no, con que lo metas un par de minutos al refrigerador, y una vez que esté sólido vas a aplicar la segunda capa de chocolate y ahora sí los vas a dejar enfriar hasta que endurezcan por completo. Te voy a mostrar las opciones para rellenarlas. La primera es muy fácil, es hacerlos así en plan bombas para chocolate caliente, así que una vez que estén sólidos desmolda y como puedes darte cuenta de este molde que tengo acá salen bastante fácil. Sin embargo, aquí está lo que te mencionaba, este molde no le aporta nada de brilli brilli a nuestra pieza de chocolate, pero no pasa nada. Lo que voy a hacer es usar un highlighter, un satinador. Es 100% comestible y solamente tienes que aplicarlo con un pincel por toda tu pieza de chocolate. Esto es opcional, sin embargo, pues tiene ya ese brilli brilli que a todos nos encanta. Funde la orilla de un chocolate sobre un plato caliente. Yo puse este en baño María y solamente déjalo un par de segundos y ahora vas a rellenarlo. Puedes hacerlo con Chocomilk, con Nesquik, con lo que tú prefieras. Yo estoy usando aquí Chocomilk y un poquito de malvaviscos, y para cerrarlo simplemente fundes un poco de la orilla de la otra pieza de chocolate y nada más tienes que juntarlos y retirar el exceso que haya quedado en la orilla. Opción número 2 de relleno. Este es muy fácil y también muy versátil. Necesitas bizcocho del sabor que tú prefieras y lo único que tienes que hacer es irlo desboronando de esta forma, y también vas a ocupar un poco de glaseado. Puedes usar cualquier betún o ganache y si no tienes puedes ponerle directamente Nutella, dulce de leche o simplemente un poco de queso Filadelfia. Esta es la típica mezcla de toda la vida que se hace para cake pops. No hay cantidades exactas, simplemente no pongas demasiado betún, ve integrando poco a poco, primero con un tenedor y después con las manos. Tiene que quedar una mezcla manejable pero compacta.
Para la opción número 3 de relleno necesitas malvaviscos y arroz inflado. Vas a poner los malvaviscos en un recipiente que sea apto para microondas. Agrega unas gotas de agua y ahora los vas a llevar 15 segundos al microondas a que se derritan. Después de esos 15 segundos, remueves un poco los malvaviscos y los llevas 15 segundos más hasta que se fundan por completo. Agrega el cereal de poco en poco y mezcla hasta integrarlo todo. Deja que enfríe por 30 segundos. Y esta mezcla también se puede hacer en una sartén. De hecho, ya te lo mostré cuando hicimos el tutorial de los quises gigantes, que te voy a poner acá por si todavía no lo has visto. Empieza a rellenar cuando el chocolate ya esté sólido. Unta tus manos con un poco de manteca vegetal para que no se te vaya a quedar pegado el cereal en las manos. Y ahora si tomas una porción pequeña de cereal, lo vas presionando ligeramente. Trata de dejarlo lo más plano posible y vas a hacer lo mismo con el relleno de bizcocho. La siguiente opción de relleno, espera, ¿ya te suscribiste al canal? Suscríbete aquí abajo y bueno, ya que estamos, dale también me gusta este video. Ok, bueno, la siguiente opción es dejarlos así como efecto piñata. Es decir, que puedes ponerles directamente caramelos, galletas mini, frutos secos. ¿Galletas de animalito? Galletas de animalito. No sé, dime aquí en los comentarios qué otra cosa se te ocurre rellenarlos para que queden así como con este efecto piñata. Yo voy a usar estos corazones de colores que tengo, son unas pastillas de azúcar, por si todavía la cosa no está muy cursi. Bueno, pues estos corazones traen un mensajito, pero obviamente esto nada más es una opción, tú puedes usar los dulces que prefieras. Para cerrarlos, fundimos un poco más de chocolate y vas a ir aplicándolo así por encima. Cuando termines de cubrirlos, deja que el chocolate seque hasta que endurezca. Si estás en un clima frío, esto lo puedes hacer así a temperatura ambiente. Y si estás en un clima muy cálido, simplemente mete los 10 minutos al refrigerador y después ya los puedes desmoldar. Si los vas a hacer así como piñata, entonces no los cubras de esta manera porque el chocolate va a pegar todos los dulces y entonces ya no se va a poder sacudir así y te va a quedar una roca pura y dura. Pero para que eso no suceda tienes dos opciones. La primera es uniendo estas dos piezas de chocolate como hicimos hace un momento, así en plan chocobomba, y la otra es como estoy haciendo aquí. Tomas un rotulador comestible y lo que tienes que hacer es marcar el contorno del corazón sobre un papel siliconado o sobre un acetato. Yo lo estoy haciendo sobre este tapete de silicona, pero no se preocupen, se borra. Pones chocolate fundido dentro del margen y esperas a que seque por completo. Cuando endurezca, perfeccionas las orillas y desmoldas con cuidado y ahora sí ya puedes rellenarlo con los dulces que prefieras. Para unir estas dos piezas puedes aplicar un poco de chocolate por la orilla o también puedes usar el método que usamos con las bombas de chocolate, fundiendo un poco de la orilla del corazón. Yo creo que estos corazones ya están súper bonitos por la forma que tiene el molde, pero si quieres puedes decorarlos. Yo simplemente fundí un poquito más de chocolate, le puse así un poco por la esquina y al final le puse unas chispitas o unos sprinkles que tenía de San Valentín. A otros les puse más brilli brilli que hice con satinador y vodka, solamente fui haciendo así una salpicadura y al final también les puse un poquito de chocolate fundido en la orilla y sprinkles. Y ya tienes tus corazones geométricos, diamantes de corazón, corazones dulces, no sé cómo les llames, déjame aquí abajo en los comentarios. Me encantaría ver tu foto para ver cómo los decoraste, de qué los rellenaste, así es que puedes etiquetarme o puedes enviarme tu foto por Instagram. Aquí te voy a poner mis redes sociales y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.